Muy buenas tardes, cuando son las 6:04, damos a enderezar a su compañero con el espacio un poco derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Muy bien, con ganas de tener espacio con vosotros porque además hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a tratar de la fiscalidad en una disolución de un condominio. Así es, vamos a ver un tema fiscal, concretamente el que acabas de comentar, que consiste en ver qué tipo de impuestos se pagan en un negocio jurídico como es una disolución de condominio. Bien, lo primero que tenemos que hacer para contextualizar es saber qué es un condominio, aunque ya hemos hablado de ello en otros programas. Pues bueno, por ponernos un poquito en situación. Un condominio es cuando varias personas, hermanos, amigos o los que sean, comparten en copropiedad un bien, ya sea mueble o inmueble. En este caso nos vamos a centrar en los bienes inmuebles, pero puede ser de ambos tipos. Ujú. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los casos más típicos son como, por ejemplo, cuando dos hermanos se han adjudicado un inmueble por herencia y comparten ese inmueble en proindiviso. O varias personas, amigos o lo que sea, han comprado conjuntamente un inmueble y comparten la titularidad de ese inmueble. O bien una pareja que con un préstamo hipotecario compra su vivienda habitual. O bien cuando en un divorcio, con la liquidación de gananciales, los excónyuges se adjudican, tras la liquidación, se adjudican en preindiviso ese inmueble que fuera la vivienda conyugal, etcétera, porque existen un sinfín de posibilidades para que se constituya un condominio. Pues la disolución del condominio, que es lo que vamos a ver aquí en este caso, la fiscalidad de la disolución del condominio, la disolución del condominio es cuando se pone fin a esa situación de copropiedad que está sujeta a impuestos. Bien, pues, ¿qué impuestos gravan esa disolución del condominio? Pues con carácter general, la disolución del condominio está sujeta al impuesto que se conoce como actos jurídicos documentados. El hecho imponible de este impuesto es la disolución del condominio propiamente dicha, es decir, cuando dos personas o varias personas comparten un inmueble en copropiedad y ponen fin a esa copropiedad mediante la adjudicación de la totalidad del inmueble a uno de ellos, a uno que antes era comunero y ahora es el pleno propietario de la totalidad del inmueble. ¿De acuerdo? Ese es el hecho imponible de la disolución del condominio. ¿Y qué tipo de gravamen es el que se aplica a esta disolución del condominio? Pues bueno, varía en función de cada comunidad autónoma, pero por centrarnos en la comunidad autónoma valenciana, el tipo de gravamen que tenemos aquí es del 1,5%. Ese 1,5% se aplica no a la totalidad del valor del inmueble, sino a la parte que adquiere ese comunero, ¿vale? A ese exceso de adjudicación o a esa adquisición nueva de ese comunero. El impuesto de actos jurídicos documentados para la disolución del condominio es un impuesto que se autoliquidan los clientes, ¿vale? Por tanto, en ocasiones nos hemos encontrado con que clientes, pues porque no habían estado asesorados o porque han cometido un error, se han autoliquidado este impuesto, el de actos jurídicos documentados, al 1,5%, pero no sobre la parte que adquieren nueva, sino sobre el valor total del inmueble. En caso de que haya ocurrido eso, lo que hemos hecho en otras ocasiones y podemos hacer a nuestros nuevos clientes es presentar una reclamación de rectificación y devolución de ingresos indebidos para que la agencia tributaria nos devuelva la parte que hemos pagado de más. Este tipo de reclamación tiene un plazo de prescripción de 4 años desde que se hizo la autoliquidación. Por tanto, tiene que ser dentro de estos 4 años. Una vez hayan transcurrido estos 4 años ya no se podrá hacer. Bien, vamos a ver ahora la excepción que hay al tipo de gravamen en el caso de que se adquiera o que se disuelva el condominio sobre lo que es una vivienda habitual. Es decir, si el comunero que se adjudica esa totalidad del inmueble tras la disolución del condominio va a constituir o constituye esta vivienda, este inmueble, su vivienda habitual, el tipo de gravamen ya no es del 1,5%, sino del 0,1%. Cambia drásticamente. De esta forma, por ejemplo, si
la adjudicación, el exceso de adjudicación es, por ejemplo, 60.000 euros, pues el impuesto a pagar en actos jurídicos documentados será únicamente de 60 euros. ¿De acuerdo? Por tanto, en la disolución del condominio no es una operación, un negocio jurídico que no se paga, en el cual no se paga ni renta ni plusvalía, porque no hay una ganancia patrimonial. ¿De acuerdo? Por tanto, no se paga ninguno de estos dos impuestos, únicamente actos jurídicos documentados. Bien, y ahora vamos a ir complicando un poquito más la situación. Vamos a ver qué diferencia existe entre una disolución de condominio, como la que hemos hablado, y una disolución de condominio a través de una venta a terceros. Es decir, nos estamos situando en el supuesto en el que varias personas comparten en proindiviso un inmueble y deciden poner fin a esa situación de proindiviso, de indivisión, no adjudicándoselo a uno de ellos, sino vendiendo a un tercero ajeno a esa comunidad de bienes. Por tanto, esto fiscalmente se trata o se debe tratar o se regula como una compraventa, ¿vale? Existe una tributación plena en este caso. Es decir, el adquiriente, el comprador, ya no tiene que pagar a JD, sino que paga transmisiones patrimoniales onerosas. Y el tipo de gravamen en la Comunidad Valenciana es del 10% sobre la totalidad de lo que adquiere, que en este caso sería la totalidad del inmueble. Sí es cierto que existen excepciones, por ejemplo, en el caso de que sea de que el adquiriente, de que el comprador compre para establecer en una vivienda su vivienda habitual y además tiene menos de 35 años, pues el tipo de gravamen será únicamente del 8%. ¿Vale? Y en este caso, los comuneros que transmiten sí que deberán tributar tanto en la renta como en plusvalía en el caso de que haya existido una ganancia patrimonial. Bien, y ahora vamos a ver qué ocurre cuando en el proindiviso, en el condominio, existen varios inmuebles y se disuelve este condominio. Bien, pues tenemos que diferenciar dos supuestos. El primer supuesto es en el caso de que los varios inmuebles que comparten los distintos comuneros, esa situación de ese proindiviso, ese condominio, provenga de un mismo título. Por ejemplo, de una herencia, que varios hermanos se han adjudicado varios inmuebles, todos a raíz de que se han adjudicado una herencia, han recibido una herencia. Pues en este caso, si disuelven el condominio, adjudicándose, pues permutando los inmuebles o bien permutando algunos o compensándolo con lo que exceda, en ese caso nos encontraremos igualmente ante una disolución de condominio que estará sujeta al tipo de gravamen del AJD, de actos jurídicos documentados, únicamente, y no tributará ni en renta ni en plusvalía porque no se considera que exista ganancia patrimonial. Pero ahora vamos a ver, se complica un poco más y es el caso en el que varios inmuebles provengan, o sea, exista un condominio sobre varios inmuebles que además provengan de varios títulos. Por ejemplo, que se adquiera, que dos hermanos adquieran un inmueble por una compraventa, que además tengan otro inmueble que lo compartan por una herencia, pues en este caso nos encontramos que existen dos condominios distintos porque provienen de distintos títulos. Y en el caso de que quieran disolver el condominio, ya sea permutándolos, o sea, en el caso de que quieran disolver el condominio, se considera fiscalmente como una permuta y por tanto está sujeto a tributación plena, porque son dos condominios distintos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la disolución del condominio tributará por transmisiones patrimoniales al tipo de gravamen del 10% y además tendrán que tributar la ganancia patrimonial en renta y en plusvalía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que quede claro, es en el supuesto de que, como veníamos diciendo, unos hermanos tienen un inmueble que se han adjudicado a raíz de una herencia, ambos comparten el inmueble al 50% y además se han comprado un inmueble y lo comparten al 50%. Ambos inmuebles valen lo mismo, tienen el mismo valor, pero para extinguir o disolver el condominio deciden permutarlos, adjudicarse uno, cada inmueble se lo adjudica un hermano. De esa forma extinguen el condominio, pero fiscalmente se considera como una permuta y por tanto está sujeto a tributación plena, como comentábamos. ¿Qué hay que hacer
para que esto no suceda, para evitar esta situación de tributación plena en este tipo de en este tipo de disolución de condominio. Pues lo que hay que hacer es disolver el condominio en actos independientes y de forma separada, de forma que, por un lado, se extinga se extinga el proindiviso, se disuelva el condominio que proviene de un título, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, el que proviene de la herencia, y en acto distinto, de forma independiente, se disuelva el otro condominio, compensando con lo que corresponda. Ujú. Y entonces, para ver si nos ha quedado claro, en el caso que nos has comentado, si dos hermanos que han heredado dos inmuebles disuelven el condominio permutándolos, ¿tributan al 1,5 o al 10%? Pues claro, en ese caso es el mismo supuesto que comentábamos, que en este caso el condominio proviene de un único título, del mismo título, que es la herencia. Por tanto, es una disolución del condominio y está sujeta al tipo de gravamen del 1,5 Ujú, del impuesto de actos jurídicos documentados para la Comunidad Valenciana. ujú. Estupendo. Bueno, como siempre nos decís, cada caso es particular y hay que verlo de manera individualizada. Y yo creo que en este en concreto que hay muchas cositas que tener en cuenta, pues con más razón aún. Si alguno de nuestros oyentes tuviera alguna duda y quisiera que les asesoráis como expertos que sois el tema, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Sí, pues pueden contactar a través del teléfono fijo 96 320 28 76 Ujú. o en la página web www.marinilmateoabogados.es. Estupendo. Pues muchísimas gracias. Un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Un Un saludo. saludo.